Hola amigos de Alimento Espiritual, reciban todos un abrazo, un saludo cordial. Hoy vamos a estudiar un tema que está relacionado con lo que yo genero a través de las palabras que salen por mi boca. Si soy un portador de bendición o si soy un portador de maldición. Y este tema lo hemos titulado Identificando al intruso. Así que vamos a ver en detalle en qué consiste este tema. Hola, buen día para todos. Me alegra muchísimo estar compartiendo con ustedes en este día este tema y gracias por conectarse, gracias por apartar este tiempo para escuchar este tema que sabemos será de gran bendición para ustedes. Cuando uno aparta tiempo para escuchar la voz de Dios, la Biblia dice que uno escoge la mejor parte. De mis 24 horas del día, yo escojo apartar tiempo para Dios y eso significa a la luz de la Biblia que yo estoy escogiendo la mejor parte. La Biblia dice que yo florezco en la presencia del Señor, en los atrios del Señor. Plantados en la casa del Señor, dice la Biblia, vamos a florecer como Dios quiere que florezcamos. Eso está en el Salmo 92:13. Bueno, y hoy vamos a tocar un par de tópicos adicionales relacionados con la maldición y la blasfemia. Y en todos estos temas que hemos visto hasta el momento, hay un común denominador. Y el común denominador es mi lengua, mi lenguaje, lo que yo confieso y lo que yo declaro. Entonces, hay algo muy interesante y es un ejemplo, una analogía que quiero que hoy analicemos como parte del entendimiento y de la explicación de este tema que vamos a ver. Es un concepto en biología que se llama el parasitismo de nido. ¿En qué consiste el concepto del parasitismo de nido? Hay algunas especies, en especial de aves, también de peces, de tortugas y otras especies, que tienen como estrategia para reproducirse el parasitar los nidos de otras especies, a veces de su propia especie. En este caso, lo que hace el ave parasitaria es que ubica el nido en donde quiere poner sus huevos, obviamente no su nido, sino el nido de otra especie, saca los huevos de esa especie y pone los suyos propios y se va. Y el pájaro que está anidando esos huevos no se da cuenta que sus huevos fueron cambiados y comienza a cuidarlos, a anidarlos hasta que nacen, crecen y los alimenta y ni siquiera se dio cuenta que estaba alimentando y desarrollando y cuidando aves de otra especie y ni siquiera sus propios huevos. ¿Y en qué tiene esto que ver con el tema que estamos viendo nosotros hoy? La misma estrategia usa el enemigo con nosotros. Nos parasita con maldición para que nosotros en nuestro nido, en nuestro lenguaje, en nuestra mente, en nuestro hogar, en nuestra área de influencia, la hagamos crecer, esa maldición, la multipliquemos, la difundamos en otros lados y hagamos que crezca y se multiplique. Entonces, por eso hemos titulado este tema Identificando al intruso. Identificando al intruso. Una vez yo identifico que lo que el enemigo está haciendo es usándome a mí para ser multiplicador de sus mentiras y sus maldiciones, yo las voy a sacar de mi nido, sacar de mi lenguaje, sacar de mi vida. El primer punto que vamos a estudiar de este tema lo hemos titulado El enemigo nos quiere usar como parlantes. ¿A qué me refiero con eso? Mire, yo decido en qué estación radial tengo sintonizada mi lengua. Entonces, si la sintonizo en maldicionfm.com o bendicionfm.com. ¿Y a qué me refiero yo? Yo decido qué palabras estoy lanzando diariamente a mi familia, a mis hijos, qué mensajes estoy diariamente publicando en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook. ¿Qué estoy multiplicando? ¿Estoy multiplicando palabras de bendición o palabras de bendición? Y aquí es donde tenemos que entrar a definir nosotros qué es la maldición. Maldición, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo definen de la siguiente manera. Maldecir es
echar maldiciones contra alguien o algo, es hablar con mordacidad en perjuicio de alguien, denigrándolo. Básicamente, maldecir es hablar lo malo, que yo sé de alguien, que yo creo saber de alguien, lo malo de una circunstancia, lo malo de un lugar. Es decir, que cuando yo decido hablar mal del gobierno, de las instituciones, de mí mismo, porque yo me puedo automaldecir, de mi familia, de otras personas, estoy convirtiéndome en un portador de malas noticias, de maldición. Y lo primero, como decíamos, que busca el enemigo es hacer que yo maldiga por las circunstancias. En Job 1, en el capítulo en donde se nos narra las experiencias que vivió Job, dice el versículo 11 lo siguiente, y esto es lo que el diablo le dice a Dios hablando acerca de Job. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene Job, y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces, la primera estrategia que el enemigo quiere hacer para hacernos a nosotros portadores de maldición es influenciar mis circunstancias, influenciar lo que me rodea para llevarme a mí a que maldiga las circunstancias, maldiga el lugar donde estoy viviendo, maldiga el gobierno del lugar donde yo vivo, maldiga al alcalde, maldiga el presidente, maldiga lo que estoy viviendo. Y él expresamente lo manifiesta ahí en este versículo. Lo siguiente que intenta el enemigo hacer es poner maldición, huevos de maldición relacionados con mi salud. Job 2:5, en otra conversación que el diablo tuvo con Dios acerca de Job, le dice lo siguiente. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces, lo siguiente que busca el enemigo es a través de aflicciones físicas hacer que yo maldiga a Dios mismo, maldiga las circunstancias, maldiga el sistema de salud, maldiga a los médicos, maldiga las medicinas, pero a lo que voy es que el enemigo quiere usarme a mí como parlante para maldecir, porque una vez él logra sembrar ese huevo en mi nido y yo lo alimente, yo lo haga crecer, yo lo multiplique, ya el enemigo me neutralizó, ¿sí? Porque a un portador de bendición como somos nosotros, los hijos de Dios, nos volvió un multiplicador y un portador de maldición. Y obviamente, a veces él usa personas muy cercanas a nosotros para incitarnos a la maldición. Seguimos en el ejemplo de Job. En Job 2:9, Job usa la propia mujer de Job para incitarlo a que él se volviera una persona que lanzase maldiciones por su boca. Dice Job 2:9. Entonces su mujer, está hablando de la mujer de Job, su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Porque en aquella época, obviamente, estaba claramente establecido en la ley que todo aquel que maldijese a Dios era digno de muerte y lo apedreaban hasta morir. Entonces, aquí habrá algo muy interesante y es que cuando yo maldigo, estoy perdiendo mi integridad. Es una pérdida de la integridad. Entonces, recordemos nuevamente que el plan de Dios es que nosotros seamos bendecidos y seamos prosperados y tengamos salud y tengamos vida en abundancia. Juan 10:10 dice que el Señor vino para que tuviésemos vida y tuviésemos vida en abundancia. Y el enemigo lo que quiere hacer en nosotros es sembrar muerte, ¿sí? Acuérdese lo que le dijo la mujer a Job. Maldice a Dios y muérete. La maldición acarrea muerte. Muerte de los sueños, muerte de las ilusiones, muerte de la esperanza. Entonces yo te necesito identificar si el enemigo ha puesto ese tipo de cosas en mi vida y echarlas fuera, renunciar y sacarlas de mi vida. Proverbios 20:20 dice algo bien interesante. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Entonces, una vez el enemigo logra que yo me vuelva un multiplicador de maldiciones, un portador de malas noticias, una persona que hablo lo malo del país, de las circunstancias, de mi vecino, de mi vida, de mi familia, de mi mujer, de mis hijos, de la iglesia, del pastor, dice que mi lámpara se apaga. La Biblia dice que nosotros tenemos la luz de Cristo y lo que el enemigo quiere poner en nosotros es tinieblas. El lenguaje de maldición trae tinieblas, trae oscuridad a mi vida. Entonces necesito identificarlo. Estas aves, de las cuales les hablé, que sufrían el famoso
efecto del parasitismo de nido. El gran problema de estas aves o de estas especies es que no identifican que están empollando los huevos equivocados. Si yo no identifico que el enemigo me está usando y usando mis labios como parlante de sus mentiras, es probable que ya lo está haciendo. Una vez nacen estos polluelos, estas aves no identifican que son de otra especie y la siguen alimentando. Y es interesantísimo, si usted va y busca esto en internet, va a ver un pájaro pequeñito con un polluelo enorme de otro color que come por 20 veces lo que él come y lo sigue alimentando. No se da cuenta que es otra especie, no se da cuenta que no son sus hijos, no se da cuenta que no pertenece a él y no se da cuenta que está criando una especie equivocada. Lo mismo, tenemos que pedirle al Señor discernimiento para identificar si el enemigo me está usando como su parlante para transmitir a través mío sus maldiciones, sus mentiras, siendo nosotros llamados a ser portadores de bendición, de buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros son buenas noticias. La muerte de Cristo en la cruz son buenas noticias. La resurrección de Cristo son buenas noticias. El amor de Dios son buenas noticias. La gracia del Señor, el amor de Dios independientemente de que yo no sea fiel, son buenas noticias. Yo necesito tomar la decisión de ser portador de buenas noticias. Entonces, ¿qué hago ante esta circunstancia? ¿Qué hago si estoy identificando que tengo esta realidad y que tengo un lenguaje de maldición? Renunciar a él, echarlo fuera y empezar a reaprender a hablar un lenguaje diferente. ¿Cómo lo hago eso a nivel práctico? Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Esta es la manera práctica de hacerlo. Mire, mi esposa y yo estamos en un periodo de ayuno en este tiempo. Y en este periodo de ayuno estamos usando una estrategia que la llamamos el minuto de oración. Entonces, cuando alguno de los dos estamos con intenciones de hablar mal de alguien, de algo, de una circunstancia, de decir, este país, este gobierno, esta pandemia, esta persona, cuando tenemos esa intención y la lanzamos por nuestros labios, ese mal detalle que identificamos, ese punto negro en la sábana blanca, el uno le dice al otro, un minuto de oración. Un minuto de oración en lenguas por esta persona, por este país, por esta circunstancia, por esta autoridad. Un minuto de oración, si usted no ora en lenguas, un minuto de oración en español, en el idioma que usted quiera. Pero cuando usted vaya a empezar a hablar mal de alguien o de algo o de usted mismo, haga un minuto de oración e interceda por esa circunstancia de esa persona. Basado en Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Entonces, si alguien lo maldice a usted, ora y bendígalo. Señor, bendigo a esta persona en el nombre de Jesús. Te pido que tú lo alcances con tu bondad, con tu misericordia, con tu socorro, que tu palabra llegue a la vida de esa persona y lo libre de la ruina, que tu palabra sea medicina para él como ha sido medicina para mí. Y yo me vuelvo un portador de bendición en lugar de portador de maldición. Eso es cuando yo identifico el huevo del enemigo, lo saco de mi nido y vuelvo y me alineo a la palabra de Dios y a la verdad de Dios establecida en las Escrituras. Segundo punto, cuidado con la blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Blasfemia está relacionada con ofender a Dios directamente con lo que yo digo. Básicamente maldecir a Dios, hablar mal de Dios, hablar mal del Espíritu Santo o como lo narra la Biblia en Mateo 12:31, es atribuirle a las cosas del Espíritu de Dios un origen demoníaco. Dice Mateo 12:31. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y básicamente la acusación que hace aquí Mateo, y que también está en Marcos y en Lucas en varios pasajes paralelos, la acusación que le hace la Biblia a los fariseos era que ellos estaban diciendo que Jesucristo era un agente de Satanás y que las cosas que Jesucristo hacía, las hacía por el poder de Satanás. Eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y una cosa muy interesante, mire, uno diría, bueno, ¿dónde se puede originar la blasfemia
en un ser humano? ¿Cuál es el origen de la blasfemia? ¿Y cómo yo lo identifico para yo evitar darle lugar a la blasfemia en mi vida, obviamente, y en las vidas de otras personas que puedan blasfemar el nombre de Dios, siendo yo intermediario en el proceso o actor en la película? ¿Qué da origen a la blasfemia? Dice la Biblia en el versículo Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. O sea, la blasfemia se aloja en el corazón del hombre. Yo necesito estar identificando qué hay en mi corazón, qué hay en el corazón de las personas, de modo que yo pueda renunciar, echar fuera cualquier tipo de estas cosas que el Señor esté poniendo o esté generando el enemigo, ¿no? ¿Y cómo se reproduce y cómo se multiplica algo que está en el corazón? Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una vez el enemigo ha puesto la semilla en el corazón, la multiplica a través de la boca. Por eso todo lo que estamos hablando de ver días buenos está muy relacionado con lo que yo hablo, con lo que yo digo, con las palabras que estoy lanzando. Y una vez una palabra se lanza, esa palabra yo no la puedo recoger, ya salió, ya esa semilla se sembró. A veces es complicado volver a querer recoger esas palabras que se lanzaron e hicieron daño. Obviamente siempre va a haber el perdón que nos va a llevar a restaurar lo que hicimos. Y otro versículo muy interesante dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces dice que las blasfemias nacen a través de la contienda de palabra. Entonces, si hay una cosa que yo tengo que desechar en mi vida, es la contienda de palabra. De ningún tipo yo puedo contender acerca de palabra. La Biblia dice que cuando yo contiendo acerca de palabra, no edifica a los oyentes, no edifica al que escucha, ni siquiera contender de la palabra de Dios. Si usted está hablando con alguien acerca de la palabra de Dios y el tono se sube al nivel de la contienda, meta la reversa y cállese, porque no va a ser edificante lo que sigue de ahí en adelante. Porque dice que de la contienda nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias y las malas sospechas. Entonces, ¿qué hacer aquí? Apártese de la contienda. Examine sus palabras para ver si están reflejando algo que hay en el corazón, porque lo que de la abundancia del corazón habla la boca, o sea que mis palabras son un reflejo de lo que hay en mi corazón. Entonces, ¿qué tipo de tesoro tengo en el corazón? Lo voy a determinar de acuerdo con el lenguaje que yo tengo, con las palabras que yo estoy lanzando a mi vida misma y a las vidas de las demás personas. Tercer punto, aprendamos a callar. ¿Sí? Mire, si yo no tengo nada bueno que decir de alguien, me tengo que quedar callado. Si yo no tengo nada bueno que decir de una circunstancia, de una persona, de una institución, callemos, ¿verdad? Porque si no tengo nada bueno que decir, lo que voy a decir es lo malo que sé o lo malo que he oído decir de esa circunstancia o persona y que yo lo difundo. Y es muy tremendo ver cómo muchas veces nosotros mismos como cristianos en las redes sociales estamos difundiendo noticias en nuestros muros, en nuestros canales que tenemos en las redes, noticias acerca de otras personas que no son unas buenas noticias. Hablando mal del gobierno, quizás del presidente, quizás de las instituciones, de las decisiones. Nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a ser ¿qué? Portadores de bendición, portadores de buenas noticias. Ya hay suficiente gente, ¿sí?, portando malas noticias para que ahora nosotros, los llamados a portar buenas noticias, nos dediquemos también a portar las malas noticias. Hace días estaba leyendo un poco ahí en las redes sociales acerca de un pastor muy famoso que tuvo una, llamémoslo, caída en su vida sexual y cayó en adulterio en su matrimonio. Obviamente empiezan en las redes sociales a hablar de aquella persona, a golpearlo duramente, a atacarlo duramente. No estoy yo justificando obviamente el pecado de adulterio para nada. Y la mayoría de comentarios era de cristianos, atacando
con fuego amigo a un cristiano caído. Cuando la Biblia dice que si alguien es sorprendido en alguna falta, nosotros que somos los espirituales debemos restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos que también podemos ser tentados en lo mismo que esa persona fue tentada. Entonces yo no puedo entrar a ayudarle al diablo en su ministerio de la acusación. El diablo lo puede hacer solo, ¿sí? No me necesita a mí de cristiano para ayudarle yo acusando a otro cristiano. No. La Biblia dice que el acusador es el diablo. Entonces yo no puedo con mis labios acusar a otro cristiano. No me compete, no es mi ministerio, ¿verdad? Tampoco puedo juzgarlo porque la Biblia dice que solo hay un juez y un único juez, que ¿quién es? Jesucristo. Entonces yo no lo puedo juzgar ni lo puedo acusar porque el juicio pertenece solo a Jesucristo y la acusación pertenece a Satanás. Nuestra profesión, dice la Biblia, es que nosotros somos embajadores de Cristo. Y un embajador que habla lo bueno de lo que sabe, habla lo bueno del lugar de donde lo nombraron embajador. Y si somos embajadores de Cristo, embajadores del cielo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, pues yo tengo que hablar lo bueno, las buenas nuevas del evangelio, del perdón de los pecados, de la gracia de Cristo, de la sanidad que hay en el nombre de Jesús, de la libertad, de que Jesucristo puede restaurar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros sueños y nuestras ilusiones. Debo sacar los huevos de maldición, de blasfemia, de crítica, de juicio, de murmuración y de acusación de mi nido y solamente permitir que a través de mis palabras la gente reciba vida, aliento, ánimo en medio de una circunstancia adversa y difícil que está viviendo la humanidad hoy en día. Entonces, aprendamos a callar. Job 13 del 4 al 5 dice lo siguiente, y aquí Job está hablando acerca de sus amigos. Todos sabemos la historia de Job. Job empezó a pasarla re mal, le cayó el ataque del enemigo, perdió todo lo que tenía, perdió a sus hijos y entró en desgracia. Llegaron sus amigos a querer ayudarlo y básicamente lo que hicieron los amigos fue decirle, mire, si usted está en esa circunstancia es porque algún pecado habrá cometido, ¿cierto? O sea, lo acusaron y lo juzgaron básicamente en un desentendimiento absoluto de las cosas espirituales. La Biblia dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Y lo que quiere el enemigo es que nosotros no lo veamos a él detrás de las circunstancias, sino que veamos a los seres humanos. Empiezo a contender con las personas, con los seres humanos, con mi papá, mi mamá, mi marido, mi mujer, el gobierno, y perdí completamente el foco de quién está detrás, de quién está sembrando y parasitando con su huevo de maldición la vida del ser humano y la vida de las personas que hemos querido empezar un camino de la mano del Señor Jesucristo. Entonces mira lo que dice Job 13 del 4 al 5. Mas vosotros sois forjadores de mentira, le dice Job a sus amigos. Todos vosotros sois médicos inútiles. ¿Quién diera que guardarais completo silencio y se convirtiera esto en vuestra sabiduría? El silencio es sabiduría. Hay tiempo de callar, hay tiempo de hablar. Y tenemos que discernir cuándo es el tiempo de callar, cuándo es el tiempo de no responder, cuándo es el tiempo de no decir nada. Eso por el Espíritu de Dios tenemos que clamar, Señor, enséñame, pon guarda en mi boca, Señor, para que yo no hable lo que tú no me has mandado a decir, lo que no me has mandado a hablar y lo que no me has mandado a proclamar ni a declarar. Y es muy interesante porque yo necesito entender la vulnerabilidad que tenemos nosotros los seres humanos con nuestra lengua. Y eso lo dice la Biblia en Santiago 3 del 6 al 10. ¿Qué tan fácil yo puedo dejar que el enemigo ponga maldición en mi vida y me sintonice en maldicionfm.com? Debiendo yo estar sintonizado en bendicionfm.com. Mira lo que dice Santiago 3 del 6 al 10. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno. O sea, cuando la Biblia dice que la lengua mía, la lengua de Guillermo Izquierdo, ¿sí?, es encendida por el infierno, yo digo, yo tengo que tener un cuidado tremendo con lo que digo. Porque yo puedo estar enchufando mi lengua con el infierno y volverme un parlante del enemigo a través de la maldición, de la maledicencia, de hablar lo malo que sé de alguien, de mandar el post que critica, que maldice, que juzga, o decidir conectar mi lengua ¿con qué? Con la palabra de Dios, que es palabra de vida,
palabra de sanidad, palabra de medicina, palabra de gracia, ¿verdad? Entonces dice, mire, encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida, porque todo género de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Entonces cuando la Biblia dice que ningún hombre puede domar la lengua, eso me lleva a doblar mis rodillas y decirle, Señor, pon guarda en mi boca, Señor. Controla mi lengua, yo no puedo controlar mi lengua. Y eso requiere que nosotros tengamos un ejercicio diario, ¿cierto? En el que nosotros lavemos nuestra lengua, lavemos nuestra mente, nuestros oídos de las maldiciones que continuamente circulan en las redes sociales, en los medios, en las noticias, de las que muchas veces nosotros mismos decimos y tenemos que lavarnos a diario. ¿Cómo nos lavamos? Juan 15:3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bañémonos diariamente con el agua de la palabra. Yo necesito ir diariamente y lavarme con la palabra. Así, Señor, que a través de tu palabra yo sea lavado en mi mente, en mis oídos, en mi lenguaje. Y yo me tengo que bañar todos los días porque si no agarro oler mal, ¿cierto? Sudo y agarro mal olor. Igual espiritualmente lo mismo, yo necesito lavarme con la palabra porque a veces estoy lanzando palabras de maldición, palabras que no huelen bien, palabras que no son correctas, palabras que no vienen de Dios, que vienen del enemigo, que vienen del mundo, que vienen de mi propia carne. Entonces necesito lavarme. Entonces, esos 3 puntos es muy importante que nosotros los identifiquemos en este proceso de aprender a vivir días buenos, de tener y alinearnos a la voluntad de Dios, que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto para nosotros, a esa vida abundante de la cual habla el Señor, para lo cual vino a morir por nosotros, para que nuestra vida sobreabundase en su gracia, en su amor, en su misericordia y en su perdón. Y este es un proceso de aprendizaje. Yo necesito desaprender a hablar lo malo, porque muchos de nosotros aprendimos a hablar lo malo por la forma como fuimos criados, por el ambiente en el que crecimos, por el lugar donde crecimos y por donde yo me estoy alimentando de información diariamente. Las redes sociales lo más probable es que estén transmitiendo maldición, estén transmitiendo queja, crítica, murmuración, acusación, etcétera. Entonces yo necesito ser capaz de identificar esos huevos que el maligno está poniendo en mi nido, sacarlos y evitar volverme un portador de malas noticias, un portador de maldición. Entonces, ojo, el enemigo quiere que nosotros seamos su parlante. Tenemos que estar muy atentos a la contienda porque la contienda hace que nazcan en nosotros ese tipo de cosas, se alberguen en el corazón y luego salgan por la boca. Entonces también tengo que aprender a callar en el momento en el que tengo que estar callado, ¿verdad? Y no dejar que el enemigo me busque, me encienda y conecte mi lengua con él y me use a mí como parlante de sus maldiciones y de sus mentiras. Entonces, estas aves hospedadoras, como hablamos en el principio, dejaron el nido sin vigilancia y en el momento en el que ellas dejan el nido sin vigilancia fue cuando el ave parasitaria llegó, sacó los huevos originales de esa especie y puso los huevos para que fueran criados por esta otra especie. Tenemos que seguir clamando para ver días buenos. Tenemos que seguir orando para que nosotros seamos transformados en el espíritu de nuestra mente. Y la manera como yo me transformo en el espíritu de nuestra mente es a través de la palabra, es a través de la oración, es a través de lavarme continuamente, como habíamos dicho, de modo que yo continuamente esté sacando de mi vida aquellas cosas que no agradan a Dios. Entonces, vamos a trabajar en eso, vamos a ayudarnos los unos a los otros. Es muy útil esa estrategia que yo le digo del minuto de oración, el minuto de oración en lenguas por esta persona que quiero criticar, el minuto de oración en lenguas por el país, quiero hablar mal del país, el minuto de oración en lenguas por el gobierno, o como les decía, no importa si usted no ora en lenguas, pero el minuto de oración por aquella persona que usted quiere quizás criticar, hablar mal de ella, mereciéndoselo de pronto porque esa persona quizás está actuando mal en contra suya. Pero la Biblia no nos llama a ser acusadores. El acusador es el diablo. No necesita su ayuda ni mi ayuda. La Biblia no nos llama a ser jueces. El juez justo es Jesús, que dará a cada uno, dice la Biblia, conforme a sus obras.
y nosotros somos embajadores. Entonces decidamos que nosotros vamos a aportar las buenas noticias del lugar que representamos y de a quién representamos. Nosotros representamos al cielo. La Biblia dice somos ciudadanos celestiales. Nosotros representamos a Cristo, porque dice que el Señor Jesucristo fue el que nos llamó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, y vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque tu voluntad es que nosotros veamos días buenos. Tu palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor, yo te doy gracias porque tu voluntad para mí es que yo tenga salud y que sea prosperado en todas las cosas y que emocionalmente prospere y que mi alma prospere, Señor bendito, y que yo tenga paz en tu nombre. Tu palabra dice, Señor bendito, que tú viniste para que yo tuviese vida y vida en abundancia, Señor bendito. Tu palabra dice que yo no me puedo conformar ni adaptar a este mundo, a cómo este mundo piensa, cómo este mundo habla, sino que yo me tengo que transformar y renovar sabiendo que tu voluntad es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Hoy oramos, Señor bendito. Y hoy te suplicamos que tú nos capacites por tu Espíritu y que avives el fuego del don de tu Espíritu en nosotros para nosotros discernir lo que viene del mundo, lo que viene del maligno, lo que viene de nuestra carne y lo que viene del Espíritu, Señor bendito. Y impedir, oh Dios, y echar fuera todos aquellos huevos que el maligno quiere poner en nuestra vida para que nosotros los incubemos, los alimentemos y los hagamos crecer siendo promulgadores de la maldición y conectando nuestra lengua con el infierno, como dice la Biblia. Renuncio en el nombre de Jesús a conectar mi lengua con el infierno. Declaro que por el Espíritu de Dios mi lengua es controlada por el Espíritu Santo porque yo no la puedo controlar. Espíritu de Dios, controla mi lengua. Yo renuncio a ser un portador de malas noticias. Yo renuncio en el nombre de Jesús a ser un portador de maldición. Escojo decir lo bueno de la gente. Escojo decir lo bueno del lugar donde vivo. Escojo decir lo bueno de la iglesia donde estoy, de los pastores de mi iglesia, de la feligresía de mi iglesia, de mi familia. Escojo ser un portador de bendición, Señor Jesucristo, porque eso es lo que he aprendido de ti en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre del cielo, capacítanos para poder orar por aquellos que nos maldicen, para poder bendecir, Señor, a los que nos maldicen y orar por los que nos vituperan y decidir, Señor bendito, ejercer nuestra profesión, Padre del cielo, de ser los portadores de las buenas noticias, de ser los embajadores de Cristo, Señor bendito, del lugar donde tú nos has traído a la tierra, que es la ciudadanía celestial, bajar las costumbres del cielo a la tierra, Señor bendito, y marcar la diferencia en el lugar donde tú nos has puesto. Te damos gracias, Señor bendito. Te bendecimos y te alabamos y declaramos, Señor bendito, que disfrutamos el proceso de aprendizaje y de reaprender a hablar un lenguaje diferente. Capacítanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, y enséñanos a hablar siempre lo bueno. Declaramos que nosotros, nuestras familias, Señor bendito, vemos días buenos porque esa es tu buena voluntad para nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, querida familia, muchas gracias. Como les decía, ha sido para mí una alegría, un gusto poder compartir este tema con ustedes. Repásenlo, revísenlo, medítenlo. Uno necesita la ayuda de las personas que lo rodean para poder renovar su lenguaje. Hable con sus pastores, con su pareja, con su familia y empecemos a cuidarnos los unos a los otros. Que cuando alguien detecte que usted o yo estamos hablando algo que no debemos, pongamos como hacemos mi esposa y yo, 1 minuto de oración por esta persona, 1 minuto de oración en lenguas por esta circunstancia, 1 minuto de bendición por esta circunstancia de maldición. Así que los invito a que se sigan conectando para terminar de ver esta serie tan interesante de cómo ver días buenos y para que la difundamos, la compartamos con nuestros amigos, con nuestras familias y hagamos que la palabra de Dios crezca y llegue hasta lo último de la tierra. Bendiciones para todos. Un abrazo.